Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias también a todos los que están en este momento conectados. Uno como conferencista para estos temas es supremamente importante, no solamente que de pronto lo tengan a uno en cuenta, sino también esa participación activa cuando uno de pronto desarrolla ciertos temas, pues obviamente como el día de hoy que me apasiona, uno de los temas que me apasiona es el tema de el riesgo. Y a continuación, vamos a entonces a introducirnos un poco más frente al tema de qué es esto y por qué definitivamente estoy enamorado de este tema. Actualmente lo manejo, actualmente estoy montando un modelo en una institución, pero para mí es supremamente importante que el conocimiento lo podamos nosotros compartir. Para mí es supremamente importante esta invitación que me hace Vidagua, porque eso me enriquece un poco más y yo puedo compartir este conocimiento que poco a poco, entonces vamos a ir construyendo. Como les venía comentando en este momento, pues me encuentro trabajando en el tema de la implementación en un modelo, en una institución, pues bastante grande. Y por eso precisamente cuando Vidagua me hizo la invitación, me dijo, ¿le gustaría hablar de ese tema? Yo le dije, me encantaría. Me encantaría que muchísima gente se conectara y me encantaría que muchísima gente me dijera, ven, yo todavía no entiendo esto. ¿Por qué esto? Y me encantaría muchísimo que su participación fuera activa en el tema de que me dijeran, es que lo que tú dices es verdad, pero definitivamente en donde yo he estado y en esa experiencia que yo he tenido, no he podido lograr esto. Y entonces, muy seguramente, así como te sucede a ti, el que está en este momento conectado le puede estar sucediendo a otras personas, pero de pronto ni siquiera a veces uno se da cuenta de que el problema es ese. Y entonces mi invitación el día de hoy, en este ratico que Vidagua me da, es ¿cómo hacemos para empezar a montar, hacer seguimiento y al final impactar de una manera positiva no solamente a los sistemas de gestión, sino que al final del ejercicio y al final del día yo pueda estar satisfecho de que el modelo que yo estoy montando le está sirviendo para agregar valor a la empresa? Yo trato de que las veces que yo vengo aquí a dictar un webinar, trato de enfocarlo mucho es a la alta dirección, porque al final ellos son, bueno, no solamente los que me contratan, sino que en algún momento también son esas personas que están buscando cómo hacer para que el modelo funcione y que le agreguen valor a la misión o a la visión o al objetivo, el estratégico o a esa directriz de muy alto nivel que ellos están esperando y es cumplir con su objetivo, porque toda empresa tiene un objetivo. Toda empresa nació para cumplir algo. Entonces, la idea es, ¿y yo cómo hago para que esa empresa pueda cumplir ese objetivo? Entonces, en los minutos que nos restan de aquí en adelante, vamos a ver un poco de eso. Voy a tratar de llevar el webinar un poco más esas prácticas y conocimiento que he aprendido durante estos 12 años que llevo implementando esto y que en algún momento, a partir de eso, mucha gente que ha pasado me ha enseñado algunas cosas de las cuales yo vengo acá y les digo, mira, esto no es mío, perdón, esto es lo que yo he aprendido de alguien y yo a veces lo practico y mira que me funciona. Y hay gente que le funciona, hay gente que no, pero todo eso depende de la cultura en la cual nosotros estemos. Mi nombre, Álvaro Roballo Gómez, ya lo dijo Sonia, en este momento y a partir de este momento soy todo de ustedes. Ustedes son los que me dictan que vamos a seguir el hilo, que vamos a trabajar. Yo lo tengo establecido a partir de estas 4 temas, pero estos 4 temas no solamente son exclusivos los que ustedes van a ver. A mí me encantaría que de pronto en algún momento yo pudiera garantizar que incluyéramos más temas, pero que ustedes mismos los fueran incluyendo. Primer tema que me gustaría trabajar hoy y es el concepto. Siempre que yo llego en una empresa, siempre que en algún momento garantizo comenzar con algo, a mí me va mejor cuando yo establezco cuál es el concepto que tienen ellos de riesgo, cuál es el concepto que yo traigo de riesgo y cuál es el concepto que la alta dirección tiene de riesgo, porque todos son contextos totalmente diferentes y en algún momento una de las causas que nos llevan a que de pronto yo intento hacer algo cuando monto mi modelo de gestión, llámese ISO 9001, llámese 14, llámese 45, llámese 31.000, llámese la que sea 27.000
31.000. Cuando yo intento eso, lo primero que yo debo hacer es alinear a las personas, alinear a la alta dirección y definir cuál es el concepto y qué es lo que usted quiere de ese modelo. El modelo, lo bonito del modelo, de todos los modelos de gestión, es que cada empresa lo acomoda a su cultura, a su grado de cumplimiento y a su estrategia. Y eso, y como nosotros como consultores debemos garantizar que esas empresas me digan a mí qué quieren de ese modelo, que para eso existen las técnicas. Las técnicas y las herramientas son las que nos apalancan que el modelo se pueda implementar de acuerdo a esa cultura y a ese objetivo estratégico que tiene la misma. Vamos a hablar en una segunda diapositiva algunas rutas, algunos pasos, algunas etapas. Necesariamente, siempre que hablamos de riesgo, pues hablamos de algún tipo de concepto. Y el concepto, después de entender qué es, a qué nos referimos con eso y qué queremos evitar con eso, pues necesariamente necesitamos una ruta. Esa pequeña ruta, ¿cierto? Es la misma para todo el mundo. Y entonces háblese 31.000, háblese en el sector público la guía del DAF, háblese internacionalmente de la australiana, háblese en auditoría, el tema de riesgo se trabaja en auditoría con el modelo ECOSO, háblese con todos esos esquemas, pero todos ellos siempre nos van a plantear una guía, un paso a paso, necesariamente tenemos que nombrarlos. Obviamente, porque pues la idea es que nosotros podamos garantizar, establecer que ese sistema de gestión se cumpla a través, pues obviamente, del tema de un cumplimiento de unos pasos. Pero la norma, como es tan bonita, ella no nos dice, es que usted tiene que hacer esto y después esto y después esto. Cuando ella ya nos da unos pasos, nos dice, esto es lo que le ha servido a la mayoría del mundo. ¿Tú cómo lo vas a hacer? Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros como consultores para poder establecer qué se debe y qué no se debe incluir en el modelo de X o Y empresa. ¿Listo? Muy bien. Buenas prácticas. Estas buenas prácticas yo las traje de mi aprendizaje. Claramente también pues hay un tema de que a veces uno trabaja con compañeros, a veces uno también escucha otros webinars y todo ese aprendizaje que ya se vuelve no tácito, sino un aprendizaje, una información explícita, porque esa información tácita es la que yo puedo invertir en la empresa y esa información explícita es la que a través de otros webinars, otros diplomados, otros cursos, a través de seminarios y a través de la parte ya educativa o institucional que es las universidades, nos traen, nos garantiza que la unión de eso, yo voy a traer aquí unas prácticas en las cuales yo puedo decirle, mira, esto es lo que me ha funcionado a mí, esto es lo que yo he visto al momento de montar el modelo, entonces, ¿qué te parece si tú lo puedes acomodar a lo tuyo? O sea, todas las empresas son diferentes y todas las manejan de manera diferente. Entonces, la idea cuál es? Yo te voy a nombrar algunas. Tú me dirás, ¿te sirve o no te sirve? ¿La vas a hacer o no la vas a hacer? Y si de pronto en algún momento la vas a hacer y necesitas ayuda, claro, levanta la mano. Nosotros estamos aquí para ayudarte. ¿Listo? Y pues al final la idea es tener unas conclusiones, unas preguntas, porque a mí me parece prudente que en los próximos minutos podamos garantizar que tengamos voz para decir, mira, es que no he podido entender qué es esto, ¿cómo hago para hacer esto? Y a mí me parece que deberíamos dejar un tiempo para que al final de esta charla podamos dejar un espacio para esas preguntas. ¿Listo? Bueno, muy bien, bienvenidos, ese es el menú de hoy. Entonces comencemos entonces ahora sí con la charla. Como lo decíamos ahí, primer punto, hablemos primero de conceptos y hablemos de cuál es el concepto que yo tengo. Primero, antes de hablar de gestión del riesgo, yo quiero que ustedes tengan en cuenta la palabra gestión. Para mí es muy importante que ustedes en algún momento me garanticen esta parte de gestión, porque cuando uno habla de eso, habla de ese arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación hacerlo de la mejor manera. Señores, no todo el mundo en las empresas tiene establecido qué es lo que se quiere. No todo el mundo. Y más aún, no todo el mundo sabe cómo hacerlo mejor. Y ahí es donde uno empieza a hablar del texto de gestión.
Si cuando yo hable con las altas directivas, con otros líderes, con otros gerentes, y le voy a decir, vamos a gestionar el riesgo, lo primero que a ellos se le viene a la cabeza que es, ay, más tareas. Usted y sus tareas. No, claro, pues yo sé que son tareas. ¿Qué otra cosa es lo primero que se le viene a la cabeza cuando, ay, más trabajo? Ah, pucho, pero es que, ¿por qué vas a traer más trabajo? Y una última que es, ay, usted ya vino aquí a ponernos reglas. Y yo, pero ¿por qué? Es que lo que pasa es que cuando hablamos de gestión, empezamos a darle un contexto a las empresas de decirle, yo voy a gestionar algo, pero con usted. De hecho, hay gente que todavía se les olvida que en algún momento la gestión del riesgo no es del referente del riesgo, señores. No es el del auditor de calidad, no es el auditor administrativo. La gestión del riesgo es una gestión del líder de proceso, que ahí es donde empezamos mal. Cuando yo hablo de gestión, yo hablo de que mis actividades, como lo dice aquí, mis actividades yo las voy no solamente a entender qué es lo que me está en ese momento afectando, o sea, saber qué se quiere, sino que también yo debo garantizar que lo voy a hacer mejor. ¿Y quién más que el dueño del proceso? Por eso cuando yo voy a implementar un sistema de gestión del riesgo, lo primero que le pregunto es, señor gerente, señor director, señor líder de proceso, ¿usted sabe al final quién es el que va a gestionar el riesgo? Por eso ellos dicen, ay, usted ya me está poniendo más tareas, más trabajo, más, pues madre, ahora usted me viene a poner entonces que también no solamente tengo que llenar esto, sino también su matriz. Claro, pero ahí es cuando uno empieza a hablar del tema de qué es lo necesario y qué definitivamente no. Hay otro tema, ya cuando empezamos a mirar qué es gestión, empiezan el tema, bueno, ¿y qué es el riesgo? Yo a continuación, más adelante, les voy a traer una técnica que en algún momento, a través de esos estudios, de esa información explícita, o ese conocimiento explícito que nos brinda el sector o diferentes empresas o otros países, lo voy a traer acá con un resumen bien bonito, pero quiero hablar del tema del concepto del riesgo. Y el riesgo en la Real Academia habla sobre contingencia o proximidad de un daño. Y ahí, cuando yo hablo de contingencia o proximidad de un daño, hablo de que en algún momento a mí se me pueda afectar algo. Y cuando yo hablo de riesgo, yo le digo, señor gerente, señor líder de procesos, señor director, si a usted le interesaría gestionar las cosas para que no tengan ningún daño, ahí está la pregunta. Y eso es cuando uno empieza a involucrar a las personas que me garanticen que ellos entiendan que gestión del riesgo es todo ese conjunto de actividades, pero ojo, coordinadas, esto es importante, conjunto de actividades que coordinadamente me van a poner, y aquí esto es el tema de cómo yo vendo esto, dirigir y controlar la empresa. Cuando la persona que yo estoy en ese momento aquí montando el modelo, el director me viene y me dice, Álvaro, ¿cómo garantizamos que esto no me suceda? Él no me está diciendo, Álvaro, ¿cómo gestión del riesgo? No, él ya lo tiene claro y él me dice, Álvaro, ¿cómo garantizo que no se me vaya a dañar el proyecto tal? Porque él ya internamente sabe que gestión del riesgo es cómo coordinar la serie de actividades que yo debo garantizar para poder que algo me funcione o no se me vaya a presentar algo para que me deje de funcionar. Y ahí es cuando yo empiezo a venderle la idea al gerente y a la alta dirección y al director y al gerente y al coordinador del área o líder de eso, venga, es que este trabajo no es mío, este trabajo es suyo para evitar que más adelante le pueda ocurrir un daño. Y ahí es cuando yo empiezo a hablar de gestión del riesgo, empiezo la gestión del conocimiento frente a ese modelo, empieza a darle la vuelta para poder controlar que ellos mismos sean los que se ponen sus propias tareas, no yo, y que ellos mismos en algún momento pongan su trabajo mínimo necesario. Cuando yo involucro a las personas en ese levantamiento de ese trabajo y de esas tareas, créanme que para ellos es mucho más fácil asumir ese reto y no que yo se los imponga. Ese es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo?
¿Qué necesito garantizar yo? Cuando monto un modelo de gestión del riesgo, yo necesito garantizar que haya un tema de efectos. ¿Qué son los efectos? Todo lo que me pueda pasar, ¿para qué? Para encontrar cuál es y en qué grado tengo yo incertidumbre. ¿Para qué? Para que se cumplan esos objetivos. Ahora, la pregunta es, señores, ¿cómo yo vendo el modelo? Porque cuando me siento con el gerente, le digo a él, ¿usted quiere cumplir el objetivo este año? Sí, ayúdeme a que ellos gestionen el riesgo para que puedan llegar a cumplir esos objetivos. Y eso se vuelve una herramienta de cumplimiento de objetivos, más no una tarea adicional. ¿Listo? ¿Qué es desviaciones? ¿Qué es incertidumbre? Y aquí hay un tema supremamente importante y es, venga, ¿será que yo tengo riesgos negativos y riesgos positivos? Yo sé que en algún momento más de uno me dirá, sí, señor, la nueva norma lo dice. Ahora la pregunta es, ¿será que las personas en la empresa saben que ellos cuando hacen un ejercicio del modelo de gestión del riesgo, no solamente deben garantizarme a mí encontrar todas esas desviaciones, pero que no piensen en el tema negativo, sino también en el positivo? Ahí es cuando uno empieza a hablar de yo qué quiero encontrar. Cada vez que yo llego al proceso y cada vez que me siento con el líder, le digo, tú estás mirando solo lo negativo. ¿Y qué pasa con lo positivo? ¿Y dónde están las cosas buenas? Y me ha sucedido dos cosas. O el primer camino es que ellos dicen, yo tengo cosas buenas, ¿cierto? Y no las miro, pero planteémoslas así. O me ha sucedido y lo más frecuente es que ellos digan, de algo negativo puede salir algo positivo. Yo sí, precisamente ahí está el tema, que yo no necesito decir, yo soy bueno en esto y en esto. Yo puedo en algún momento decir, la desviación puede tener un riesgo negativo, pero también se me puede convertir en un riesgo positivo si en algún momento yo hago algo. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos dejar planteado en esta diapositiva. ¿Qué me trae a mí? Y es, de acuerdo a la ISO 31000 y de acuerdo a unas preguntas, ¿en qué momento yo empiezo a mover ese tema de ser negativo o ser positivo? Y aquí una de las preguntas que yo quiero dejar para todos es, cuando yo hablo de riesgos y hablo de oportunidades, no solamente hablo del riesgo negativo y la oportunidad positiva, porque en algún momento a través de este tiempo de implementar el modelo, las personas estaban acostumbradas a decir, o yo tengo acciones correctivas o yo tengo acciones preventivas, y de un momento a otro les dijeron, cada vez que usted tiene una acción preventiva, eso es una oportunidad, y ahí empezaron como a segmentar, o yo encuentro lo negativo o yo encuentro lo positivo. Y cuando yo empiezo a montar ese modelo, pero ya pensando en que antes del riesgo yo tengo unas desviaciones, ahí es cuando yo encuentro la oportunidad de que esas desviaciones pueden ser o negativas o positivas, o que desde la misma desviación de algo negativo puede salir algo positivo. Y ahí es cuando yo, a través del sistema de gestión, trato de que yo impacto en ese sistema de gestión, tratando de darle un aspecto mucho más fácil y no que sean dos tareas diferentes. Es una de las cosas que quiero que se lleven hoy. Cuando yo hablo de cosas negativas y cosas positivas, no hablo de dos cosas diferentes. Hablo de la misma incertidumbre que a través del tiempo yo puedo pasar o pasar de negativo a positivo o de positivo a negativo. Y eso es lo que a veces me ha funcionado para que la gente empiece a ver que cuando yo controlo un riesgo, en algún momento no solamente lo puedo minimizar, claramente, pues digamos que no todos los riesgos son muy poquitos los que yo puedo eliminar, pero sí en algún momento pasa de ser un riesgo negativo a una oportunidad de mejora o una oportunidad um, o una desviación, pero ya positiva. Cuando yo lo controlo, cuando yo ejecuto alguna actividad, eso se me convierte en una oportunidad. Y eso es lo que me ha funcionado a través del tiempo. ¿Qué preguntas en algún momento yo me tengo que hacer? Y entonces la pregunta primera que yo me hago es, ven, señor líder, gerente, ¿cierto? ¿Qué no le gustaría que pasara?
¿cuál sería esos hechos que a usted no le gustaría que se dieran? Porque a través de estas preguntas es cuando uno empieza a darse cuenta de que él me dice, yo definitivamente no quiero dejar de vender. Ah, listo, perfecto. Pero ahí es cuando uno empieza a decir, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero vender más, listo. ¿Qué hechos pasarían para que tú pudieras vender más o pudiera vender menos? Y ahí es cuando empezamos a mirar negativos o positivos. Y entonces cuando empezamos a mirar ese tema de levantamiento de la información inicial, y entonces empezamos ya a tener una potencialidades que me pueden generar aspectos negativos con algunos escenarios. Y entonces empezamos a darle un tema un poco más técnico para el levantamiento de esos riesgos. Y es ese primer tema tan grande, tan fuerte, que es como más o menos, pues pucha, yo no les puedo mentir, pero yo creo que es como el 60% del tiempo que yo le dedico en este momento al modelo, y es cómo yo hago para garantizar la identificación adecuada de esto. Y para mí es tan importante como decirles, mira, esto es como cuando ustedes hacen un proyecto. El levantamiento de un sistema de gestión del riesgo debe estar atado como si fuera un riesgo, perdón, como si fuera un proyecto, porque ustedes en algún momento tienen que hacer una planeación inicial. Y ahí es cuando yo le dedico un poco más de tiempo a saber qué es lo que está pasando. Cuando yo le dedico a través de estas preguntas, potencialmente cuáles son los escenarios que me pueden a mí generar una consecuencia, ya vamos a ver la diapositiva más adelante de a qué me refiero cuando yo hago estas preguntas, qué hechos no deseados, ¿cierto? ¿Qué me puede estar pasando a mí para que yo no cumpla el objetivo, ¿cierto? ¿Qué, qué puede materializarse? Entonces, por ejemplo, si a usted le pasa esto, ¿qué consecuencia o qué impacto le puede estar ocurriendo? Cuando ellos empiezan a decir, si yo no vendo lo suficiente, no voy a pagar la nómina, entonces es cuando uno empieza a levantar esa información y es cuando uno está en esa primera etapa de identificación, que es lo que a usted le plantea. Una de las cosas primeras que yo hago cuando levanto un modelo de sistema de riesgo y obviamente con cada líder, después de haber hecho el concepto, lo primero que yo les pregunto a ellos es, ven, ¿tú sabes cuál es tu misión? ¿Tú sabes cuál es tu objetivo en la empresa? ¿Tú sabes cuál es tu ¿qué es al final el cumplimiento que tú debes dar en la empresa? Cuando yo ya tengo eso, él me dice, espera un momentico, yo no puedo cumplir porque definitivamente no tengo esto, esto y esto. Y entonces, mira, que tú para no cumplir el objetivo, a ti te puede estar faltando algo. Y ahí es cuando yo empiezo a definir cada una de estas preguntas y me empiezan a ayudar. Tú sabes que en qué grado de certeza eso que tú necesitas no lo puedes obtener. Tú sabrías, y de pronto le pregunto a alguien de producción, ¿tú sabías que la materia prima debe llegar el primer día del mes, sabiendo que en algún momento compras tenía que haber pedido eso 15 días antes? O sea, ¿tú sabías que si no te llega el material es porque definitivamente antes habían que hacer una serie de cosas? Y entonces es cuando empezamos a darnos como ven, ¿y qué podría pasar? ¿Y qué podría pasar? ¿Y cuál es el grado de certeza? ¿Cierto? Y más aún, tú sabes que para poder cumplir con el objetivo de las ventas, ¿cierto? O de producción, perdón, de producción o de las ventas, tú puedes en algún momento saber qué es lo que tú necesitas para que eso funcione. O sea, tú tienes claro que existen unas etapas, un compromiso, una cadena de abastecimiento, tú tienes en algún momento todo ya establecido y de pronto en algún momento tú ya tienes controlado y verificado eso. Y ahí es cuando la gente empieza a cuestionarse y decir, oiga, mira que el mes pasado me pasó esto y oiga, sí, tienes toda la razón, no me llegó, no pude producir, pero ¿sabes qué pasó? Es que me llegó tarde. Listo, y empezar a darle como las causas. Mira todo lo que hemos hablado en este ratico nomás. Estamos hablando de todo lo que es el impacto, todas las consecuencias y ya el paciente, mentiras, discúlpeme, el paciente no, el cliente como consultor o la empresa y el empleado empieza a cuestionarse cuáles son las causas, sin ir a hablar de barreras. Y ahora, cuando yo voy trabajando todo eso, me van diciendo, oiga,
pero esto es bueno porque la mercancía me llega a tiempo, porque me llega de buena calidad, no sé qué. Y entonces ahí es cuando yo le digo, ah, ven, pero entonces, ¿qué podría pasar si esa material está llegando bien? Pues imagínate que si me llega de esta calidad, yo puedo hacer ya no uno, sino dos con el mismo. Me dura más, no sé qué. Y entonces empezamos a través de estas causas y de eso que le está sucediendo, puede que de pronto en algún momento él diga, pero eso está bien, sí, pero podría ser mejor. Pero tú crees que si yo le hago esto, podríamos mejorar. Y él dice, sí. Ah, bueno, listo. Mira que de una desviación, de un hallazgo, yo puedo empezar a sacar cosas positivas. Y entonces empezamos a decir, ¿y eso de quién depende? Ah, no, pues lo que pasa es que depende es del proveedor. Sí, pero el proveedor, ¿quién le hace seguimiento? ¿Quién le hace el control de calidad? ¿Quién es el que lo está contratando? ¿En dónde está? ¿Será que ellos se están entregando a tiempo? No, sí, la oportunidad de ellos es muy buena, pero puede ser mejor. Y entonces empezamos a un tema de cosas positivas a través de esas desviaciones. ¿Qué control tengo yo sobre esas variables? Y entonces él me dice, no, definitivamente ese control yo no lo tengo, o sí lo tengo porque yo soy el que definitivamente al final digo si sí o si no continúa el proveedor, o definitivamente si eso no es valedero el producto, o al final el cliente me dice está o no está satisfecho, y si está satisfecho y me dice pero puede mejorar, entonces hay una oportunidad. Y ahí empezamos a través de unas desviaciones y unos encuentros con esa información de qué me podría causar una consecuencia, en dónde me podría generar un impacto, quiénes definitivamente son los proveedores de ese impacto, y al final entonces me puede traer a mí un tema de oportunidad de mejora. Al final, la pregunta más valedera para todas, que creo que es lo que quiero que se lleven hoy, ¿cómo hago para cumplir el objetivo a través de esas oportunidades que me está dando? Y entonces es que el cliente, el colaborador me dice, mira, si me trajeran de esta calidad, invirtieran un poco más, a mí me parece que a mí me podría demorar menos, utilizar menos material, y eso no solamente cumplo con el objetivo, sino que bajo costos. Y eso, señores, esto es el manejo a través del modelo de riesgo basado en algunas consecuencias, pero encontrando muchas oportunidades. Y esto es lo que realmente me está generando a mí un valor agregado al tema de el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Yo traje aquí dos ejemplos que me he conseguido a través de este tiempo y en donde yo puedo garantizar que no solamente debo identificar en algún momento el tema de los riesgos, de las desviaciones positivas como negativas, sino que en algún momento a través de ese estado que yo voy sacando, proceso por proceso, listado, a través de preguntas, y entonces la gente me dice cuáles son los impactos, las desviaciones y cuáles serían entonces las consecuencias, y entonces a través de eso me dicen cuáles son las causas. Cuando yo ya llego a eso, las clasifico, entonces yo necesito empezar a saber cuál de esas es la más importante y definitivamente cuál yo puedo dejar y empezar a buscarle un grado de vigilancia más adelante. Cuando yo empiezo a decirles a ellos, para mí, cuál es la más importante, así sea positiva o sea negativa, ellos deberían, y eso es una de las reglas que trato de hacer, y más cuando uno es ingeniero, uno trata de hacer y es, venga, cualitativamente es muy difícil porque para una persona puede ser grave como para otra no. Y entonces la idea es a través de esa cultura que tenga la empresa, yo necesito encontrar esas preguntas que me determinen a mí el grado que para la empresa y no para el empleado, sino para la empresa, el cumplimiento de esos objetivos es más importante. Y para eso, entonces, la idea es que ustedes manejen la matriz y esa matriz es universal. El tema aquí de esta diapositiva es que yo estoy tratando de decir que sí hay un tema de matriz al final de riesgos y otra de oportunidades en las cuales o yo las puedo trabajar individualmente, como lo ven ustedes aquí en la izquierda, sino que también en algún momento yo puedo garantizar que exista, ¿cierto? Una división, también exista una en donde pueda ser completa. Y esta completa me garantiza a mí de una sola forma encontrar cuáles son los riesgos o impactos o consecuencias o desviaciones. No lo voy a tratar aquí exactamente, pero cuáles son más importantes y cuáles son negativos y cuáles son positivos. Tengan en cuenta que aquí yo tengo un tema de, eh, esto es el negativo, perdón, así no era. Esto es el negativo
esta parte de acá es negativo y esta parte de acá es todos los aspectos identificados positivos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta en una sola matriz. Esto es un ejemplo que me conseguí, que me pareció fabuloso y que en algún momento, cuando ustedes vayan a montarlo a través de su modelo de riesgo que tengan implementado, sería fabuloso, pero que tuvieran en cuenta que las preguntas para esto dependen de cada una de las empresas. Entonces, digamos que yo puedo decir de 1 a 5, entonces 1 cuando definitivamente no me afecta o me afecta todo, y entonces ustedes empiezan a determinar. Lo más importante de esto es que ustedes tengan en cuenta que aquí existe esta división, que aquí existe esta división en donde ustedes van a encontrar acá a través de esto los impactos, riesgos o desviaciones, como lo quieran llamar, que no están afectando ni negativo ni positivo. Y entonces son debajo. Pero cuando ya este impacto o esta desviación empieza este tema de incrementar hacia allá, es cuando hay que tener presente que eso es priorización. Y definitivamente al contrario, cuando ya empiezas tú a calificarlo y empieza a crecer hacia este lado, creo que es una oportunidad que debes trabajar supremamente urgente, porque muy seguramente alguna de estas que están aquí, no se ve aquí, Yellow, ¿tá? De estas, si digamos este riesgo o esta desviación que yo haya encontrado y calificado acá y empiezo a controlarla, ¿será que yo puedo en algún momento pasarla a este lado de acá? Esa es la gran diferencia cuando uno maneja el tema de solo riesgos negativos o solo riesgos positivos, que en algún momento yo necesito garantizar que yo pueda pasar del riesgo negativo a un riesgo positivo a través de unos controles, estrategias, actividades y todas estas tareas que en algún momento se nos puedan presentar. ¿Cualquiera de los dos sirve? Sí. El que ustedes escojan es perfecto. Lo más importante son las preguntas y la base de las preguntas para poder encontrar esto. Estos solamente son unos ejemplos que yo he encontrado y que obviamente pues cada uno de ustedes manejará o trabajará de acuerdo a la cultura y a la empresa en donde esté. ¿Listo? Quería como mostrarles eso. Tengo aquí 5 cosas de las cuales a través de una encuesta se ha determinado. Es una encuesta que se hizo a 453 personas en América Latina. Yo la traje aquí porque me pareció súper prudente y es, tengo 5 cosas: falta de cultura, falta de recursos, falta de herramientas, dificultades en la identificación o falta de integración. Y aquí me trae a mí un tema frente a cuál es la más importante de acuerdo a esa encuesta. Y esa encuesta determinó que la falta de cultura de riesgo es el 37%, perdón, es el 37% de las causas por las cuales no se genera, ¿cierto?, los riesgos en una empresa. Y es porque la gente no lo conoce. Por eso, cuando yo estoy montando el modelo, le doy muchísima importancia. Si estamos hablando de que el 50% del tiempo yo tengo que dedicarme a la gestión, entonces digamos que yo les pueda decir, el 50% yo quiero que le dediquen a gestionar un riesgo, pero no vayan a dejar por fuera y a la par de eso, para mí debería haber el otro 40% de el tiempo, dedíquenlo a la cultura. Porque es que una cosa es cuando yo me siento con una persona líder de proceso y le digo cuáles son tus riesgos y qué vas a hacer y cuáles son los controles. Entonces armemos la matriz de riesgos, perfecto, hagamos los controles, tal. Seguimiento, sí, ¿estás de acuerdo? Perfecto, ok, listo, sale. Y después de ahí para abajo nadie conoce el resto. Y entonces de ahí para abajo todo el mundo está ignorante del tema, por decirlo así. Entonces la pregunta es, ¿será que si yo voy gestionando y yo voy creando una cultura, la cultura no es, y a mi experiencia, la matriz de riesgos que todo el mundo entre a la matriz? La cultura de riesgos es lo que estamos haciendo desde las 3 de la tarde nosotros acá, que podamos garantizar que todo lo que yo he aprendido a través del tiempo para gestionar un riesgo y cumplir con un objetivo, ellos también lo sepan. Si ellos saben
qué es un riesgo, qué es gestión, cómo se hace y para dónde vamos, créanme que ustedes tienen totalmente el apoyo de ellos y para ustedes no solamente vale construir una matriz, sino que ustedes van a garantizar que la gente lo siga. ¿Listo? El segundo tema es el 9.9%, que es las dificultades en la identificación, valoración, monitoreo, controles y evaluación de riesgo. Llámese esto, sí, aquí yo la verdad no le pondría otro tema, sino aquí ya es técnica, ¿no? Yo necesito aquí técnicas y esas técnicas. Y esas técnicas pues están basadas en que cada persona, cada consultor, cada referente de riesgo debe implementar el modelo de acuerdo a la cultura de la empresa. Y si la cultura de la empresa es papel, pues entonces gestionémoslo en papel. Si la cultura de la empresa es virtual, gestionaremos todo lo virtual. Pero lo que sí debemos hacer es que la gente pueda cumplir con esa ruta que ya vamos a ver. Y la tercera, y digamos que más que importante, la tercera es, ¿será que no tenemos esas herramientas tecnológicas? Señores, yo tengo el conocimiento de que más del 50% en este momento todo lo maneja en Excel, más del 50 todavía. Y en este momento el Excel, aunque es una herramienta muy importante, es una herramienta que ya todo el mundo ve y cuando dice, ay, pucha, otra vez es Excel. Cuando uno encuentra una herramienta tecnológica o una manera de hacerlo a través de la tecnología, del ambiente web y eso. Y algo tan importante que yo le digo a todo el mundo es, si está en tu celular, es más probable que tú lo puedas implementar. Eso para mí me garantiza que yo pueda obtener a través de una herramienta tecnológica la facilidad para que todo el mundo entre. ¿Por qué la mayoría de gente, no todo el mundo, la mayoría de gente, más del 80%, entran a Facebook en sus horas laborales? Entran a Twitter. Y algo que pues que yo no tengo, pero que sí entra mucha gente es Instagram, que yo nunca me enamoró, pero si todo el mundo está Instagram, ¿será que ese ambiente como si fuera Instagram no lo podemos hacer también con gestión del riesgo? Y de pronto en algún momento a través de los canales de comunicación o canales que tengamos dentro de las empresas, le dediquemos un poco más al tema de la cultura en riesgo y la gestión del riesgo, creo que de pronto podamos darle un poco más y enamorar a nuestros colaboradores. Frente a este tema, entonces ya entramos a que una de las técnicas que nos trae, no solamente la ISO 31000, sino todas, el DAF y eso, casi que todas son la misma. Y yo solamente las voy a nombrar acá porque pues la idea es que no vamos a dejar pasar eso. La idea es que si yo logro que durante mi primera etapa es hacer muy buen alcance, o sea, que yo pueda decirle que el modelo o está atado a los objetivos estratégicos de la gerencia y de los líderes de ellos, porque ellos deben estar, obviamente, pues no debe. La mayoría de las veces los líderes de proceso están alineados a lo que dice el director o gerente. Si yo puedo alinear ese modelo de riesgo para colaborarle al cumplimiento del objetivo, el que quiere el director y el gerente o el que quiere la junta, yo ahí ya tengo el 50% ganado, señores. Porque aquí en este momento, si yo logro completar ese cumplimiento, tengo el 50%, porque él sí va a pedir indicadores, va a pedir gestión y va a pedir seguimiento de ese modelo, porque él está convencido de que si ese modelo le ayuda a cumplir el objetivo, el que sea, créanme que usted ya tiene la mitad del camino recorrido. ¿Listo? ¿Qué otro tema tenemos? La identificación. Y esa identificación ustedes la pudieron percibir en las diapositivas anteriores. ¿Cómo hago yo a través de encuestas, entrevistas, talleres, sesiones? Me siento con la gente, le pregunto, ven, y cuáles son los problemas que has tenido y esto, lo otro. Y ya lo vamos a hacer en una diapositiva más adelante, el tema de cómo hago para identificar. Ustedes van a enamorar a las personas para poder garantizar que esa identificación les sea mucho más fácil. Después ustedes vieron cómo a través de esas preguntas yo empiezo ya a calificar y empiezo a analizar, porque yo antes de evaluar o valorar, yo necesito calificar el hecho de que me esté sucediendo algo a través de consecuencias y entonces viene la encuesta de, ven, y cuáles son las causas y por qué te sucede eso, la entrevista y entonces vamos a mirar indicadores, por qué los resultados. Y cuando tú empieces a analizar todo eso, es cuando empiezas a encontrar de manera sencilla ese tema de todo lo que tú necesitas
o que te está sucediendo y que en algún momento tú podrías dar respuesta a eso. Y eso es supremamente importante más adelante, porque cuando tú haces ese análisis y empiezas a tomar nota de todo lo que les esté sucediendo y todo lo que podría sucederle, cuando llegue al tema de la elaboración o la implementación de un control, tú con toda esa información que te ha brindado el colaborador, es mucho más fácil que puedas indicar cuál debería ser el control ideal para que ese riesgo no se vaya a materializar. Precisamente una de las cosas que me preguntan cuando estoy montando el modelo y es, venga, cada una de las causas necesita un control y yo te puedo decir sí y no. Es el que tú quieras. Lo importante es que tú, al momento de montar un control, definir un control, primero, trate de hacerlo lo más sencillo posible. Y segundo, trata de que cuando tú montes eso, realmente le estés pegando a una o varias causas de las cuales identificase que se están presentando para que llegue a la materialización de ese riesgo. Por eso la causa y el control tienen que estar muy atados, señores. Y más aún, ¿yo para qué voy a montar unos controles a unos riesgos que de pronto son demasiado pequeños? Por eso precisamente viene el tema de la valoración, porque yo debo empezar a decirle a la empresa, venga, señores líderes de proceso, gerente, director, yo necesito garantizar que se hagan ciertos controles. Y él me va a decir, uy, pero yo no tengo plata para todo. Uy, pero yo no tengo tiempo para todo. Listo. Prioricemos, valoricemos cuáles definitivamente son las consecuencias, los hallazgos, las desviaciones que en algún momento son más importantes para mi empresa y que muy seguramente yo tengo que ahí sí invertirle un poco de valoración porque si no se me puede materializar y perder plata o tiempo que también es, al final es plata. ¿Listo? Ya cuando tengo todo eso, entonces yo digo, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues nada, cuando ya tengamos todo, identificados, causas, controles, y empezamos a valorarlo y me sale la matriz y me dice, está en un grado alto, tienes que hacerle seguimiento, entonces determinamos una metodología que tú quieras, yo la tengo aquí en algún momento en otra institución, y es, si tu riesgo es alto, tú tienes que hacerle seguimiento en más corto tiempo que en un riesgo que haya salido verde. Y entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento tú generas, si es rojo, pues sale seguimiento, no sé, cada mes. Si es amarillo, entonces sale seguimiento, no sé, cada 3 meses. Y así, y que si es rojo o verde, perdón, si es verde, entonces otro. Y la idea de esto es empezar a darle un poco más de criterio de priorización a esos que salieron altos y que en algún momento necesitamos tener actividades más frecuentes o controles más oportunos para que no se vaya a materializar. Me parece que eso es una técnica muy buena. Y el último es seguimiento. Es que el seguimiento a que ese riesgo no es del eje, no, perdón, es que del eje, no es del consultor o no es del referente de riesgo. El seguimiento se hace a través de los seguimientos que el líder de proceso ya le haga a su proceso. Si cuando él hace ese comité primario, esa reunión, saca indicadores de su gestión para entregarle al gerente, identifica que definitivamente no se me ha materializado ningún riesgo, deberíamos incluirlo dentro de su informe de gestión para que él pueda decir, el sistema de gestión del riesgo me está funcionando porque no se me ha vuelto a presentar la caída del indicador Y o X. Y ahí es donde uno empieza a decir, el sistema de gestión del riesgo me está apalancando el cumplimiento del objetivo estratégico. Y ahí es donde nosotros, señores, le estamos garantizando a la alta dirección que este modelo sí está funcionando. ¿Qué traigo aquí? Traigo aquí, para ir ya cerrando, es el tema de ¿qué he aprendido durante todo este tiempo? ¿Qué he aprendido en ese conocimiento, no solamente el tácito, sino el conocimiento explícito frente al tema de gestión del conocimiento en riesgo? Y lo quiero trabajar acá. Yo sé que de pronto en algún momento no todos podemos estar de acuerdo, pero si ustedes lo piensan muy bien, cuando yo entiendo esta metodología, cuando yo entiendo esta técnica, muy seguramente de pronto a las personas, no es complicarle la vida a las personas, pero nosotros como referentes de riesgo sí debemos garantizar, entender el contexto completo para guiarlos a que ellos tengan menos trabajo, pero puedan pegarle a la mejor oportunidad que tengan. Y quiero que voy a ser muy concreto con eso porque me parece a mí que eso, de pronto pueden salir muchas preguntas, pero a mí me gustaría que lo viéramos y lo percibiéramos. Pasa
cuando yo tengo un modificable, llámese modificable a ese sujeto o a ese agente que es susceptible a daño. ¿Qué pasa? A mí algo se me puede presentar, ¿cierto? Y algo me puede dañar. Para mí esto es el modificable, algo que se me puede dañar. Y cuando yo hablo de daño, es porque yo estoy hablando de algún sujeto o a un agente. Pero cuando yo hablo que ese modificable es un objetivo, entonces yo puedo decir, no, mira, se me modificó el objetivo, no lo puede cumplir. Yo tengo aquí algo que se me puede modificar, pero también yo puedo tener un modificador y ese modificador es este sujeto o agente que es capaz de modificar, de dañar o de alterar, precisamente tiene potencial de daño a ese modificable. En el ambiente yo puedo tener un contaminante. Eso es un ejemplo que me parece que la gente lo entiende mejor así. Yo puedo tener un agente contaminante y puedo tener un agente protector que puede ser el agua, el suelo, etcétera, ta, ta, ta. Estos dos, la unión de estos dos es lo que normalmente nosotros llamamos, ahí existe una amenaza. ¿Qué es la amenaza? Pues que yo tengo un modificable, algo que se me puede dañar, y tengo algo que puede dañarlo, un modificador. Y esa amenaza precisamente es la probabilidad de ocurrencia de que ese modificador se una con ese modificable. Si ellos dos no se unen, yo puedo tener una fuente de peligro o un factor de riesgo, pero en ningún momento se me ha materializado. Eso es lo que yo quiero que de pronto quede claro. Yo puedo tener esos y si no se me van a modificar, no se me unen, definitivamente yo solamente tengo es una amenaza y una fuente de peligro, no más. Pero ¿qué pasaría si en algún momento existe un hecho desencadenante? Y entonces es cuando yo digo, espera un momentico, el hecho desencadenante es aquello que pone en contacto ese modificador con ese modificable. Y ahí es cuando yo digo, espera un momentico, la fuente de peligro y la amenaza ya se me materializó. Y ahí es a través de un evento. Algo pasó que ese modificador, ¡pum!, cayó al agua a ese modificable. ¿Qué pasó? Ay, es que un hecho desencadenante. ¿Por qué? Pues porque algo, ¿cierto? Hizo o un incidente o una situación determinada que en algún periodo de tiempo ese agente contaminante me cayera al suelo o me cayera al agua. Y ahí es cuando uno dice, eso, señores, es el evento o el suceso que hizo que la amenaza se me materializara. ¿Listo? Y ahí es donde yo entro a decir, espera un tico, ¿qué causas me generaron que se haya sucedido ese evento? Porque si yo voy y miro las causas arriba en la amenaza, mira que yo podría estar diciendo que la amenaza es el agente contaminante. No, perdón, que la causa es el agente. No, el agente no es la causa. La causa es algo que hiciera que ese evento sucediera para que ese modificador se uniera al modificable. ¿Listo? Y ahí es donde yo empiezo a decir que las causas es las que me llevaron al evento. Y entonces ahí es cuando yo emplazo y ahí es cuando yo hablo, ¿y por qué hizo ese evento? ¿Qué pasó cuando se hizo ese evento? Tan, las causas, y por qué eso, y entonces esto y lo otro, y entonces queda, ¿qué me afectó? Me genera un impacto, y ese impacto está definido como ese conjunto de consecuencias, porque es que el impacto no es la consecuencia, el impacto es la unión o el conjunto de todas esas consecuencias que están más abajo de él. Porque cuando yo pueda tener ese resultado, es una cantidad de consecuencias que se me puedan dañar cuando entra ese contaminante al agua, y es una cantidad de consecuencias, pero el impacto es otro porque en algún momento las consecuencias es que se me mueran los peces, que se me muera la flora, X o Y cota, y el impacto es el impacto ambiental que me puede surgir que ese río se dañe. Y ahí es cuando uno dice, mira, hay que saber dividir entre consecuencias, impacto y el evento, porque del evento es que suceden las causas. Y ahí es cuando uno empieza a identificar de dónde, cuáles son las causas que realmente me están generando ese evento. Hay un tema supremamente importante y es que cuando yo hablo de riesgo, yo debo también incluir, venga, ¿cuál es la vulnerabilidad de ese modificable?
Y ahí es cuando yo digo, la vulnerabilidad es diferente al impacto de las consecuencias, porque esa vulnerabilidad es ese grado que yo de pérdida de ese elemento, de esos resultados que probablemente puedan ocurrir, ¿cierto? En un suceso desastroso. Por eso cuando yo hablo de vulnerabilidad, yo estoy calificando la amenaza, la fuente de peligro, pero no estoy calificando ni el evento, ni el impacto, ni las consecuencias. Hay que tener eso en cuenta. ¿Listo? Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y todo eso para qué? ¿Dónde está el riesgo? Pues señoras y señores, el riesgo está en que existe la probabilidad de ocurrencia en espacio-tiempo, movimiento, de este evento en donde hace que el agente modificador se una con el agente modificable. Ese realmente es el riesgo. Y ahí es cuando yo empiezo a tratar de decirle a la gente cuando monto el modelo que el riesgo no lo puedes confundir con las consecuencias ni con los impactos. Eso es otra cosa. El riesgo es un poco más estratégico, es más grande, porque cuando yo redacto el riesgo, lo redacto de forma que yo pueda identificar qué modificador, qué modificable tengo dentro de una amenaza y que eso me pueda generar unas posibles consecuencias. Ahí es cuando la redacción del riesgo es supremamente importante de acuerdo a el estatus o la cultura o la empresa en la que nosotros estemos, porque de ahí determina el cumplimiento de estos objetivos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Todo esto me debe garantizar como esas técnicas que yo tengo para poder identificar los riesgos. Qué buenas prácticas tengo y las voy a tratar de mostrar acá como un tema. No, esto no es, esta va primero que esta y esta primera que esta. No, aquí solamente estoy tratando de darle un camino. Primero, primera buena práctica, trata de identificar, trata de encontrar esas tendencias. Yo estoy tratando de aquí de definir que nosotros vamos a garantizar unas desviaciones y unas tendencias a partir de unas reuniones que cuando yo hago, identifico esas posibles consecuencias, perdón, esas posibles tendencias que me pueden generar una consecuencia. ¿A través de qué? Reuniones, talleres, resultados de comités. Ahí es cuando uno se apalanca de ciertas herramientas para poder identificar. ¿Listo? ¿Qué otra tengo? Mira, nosotros debemos definir. Ah, sí. ¿Y qué vas a definir? Pues es que yo necesito definir el por qué me está sucediendo esto. ¿Qué me lleva a que yo pueda lograr que se me materialice ese riesgo? Y yo necesito documentar con los de proceso y con los análisis de esos agentes generadores. Acuérdense de la diapositiva anterior, que cuando yo hablo de agente generador, es alguien que me está causando a mí algo, ¿no? Esos agentes generadores, yo necesito hablar con ellos. ¿Qué pasa? ¿Cómo está sucediendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Y ahí es cuando yo empiezo a definir no solamente el concepto, sino qué es lo que realmente está pasando. Cuando yo voy al tema de controlar, a mí me parece importante que tengamos una particularidad del control. Cuando yo hablo de control, yo necesito un tema de investigación, análisis de todos esos posibles controles. Es que imagínense que el control a veces me puede ser más caro que el mismo riesgo. Y entonces yo necesito garantizar que cuando monte un control, primero, sea efectivo y segundo, venga, no que no sea tan costoso. Es que yo necesito garantizar un control lo más sencillo posible y lo más barato, pues para que no no vaya a ser en contra, ¿no? Que este riesgo me puso y me dijo que tenía que comprar una nueva máquina. No, 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 no. El control tiene que ser algo que me garantice a mí que ese riesgo está controlado y no se me vaya a materializar. ¿Listo? Señores, por favor, prioricen. Prioricen porque es que no tenemos ni los recursos ni el tiempo para hacerlo todo. Y entonces a mí me parece que esto de priorizar es supremamente importante. Yo necesito calificar, actualizar el mapa de riesgos o la matriz, la que ustedes manejen. Yo manejo las dos, pero lo importante es que ustedes puedan en algún momento empezar a actualizar esa matriz y decir, espera un momentico, cambió el riesgo, este es más grande, ya está controlado, ¿no? Definitivamente esto ya bajó, dejémoslo a un lado y trabajemos con el otro. Ejecutar. Una de las tendencias y es que yo puedo identificar los riesgos, los valoro, les monto un control, pero se pierde.
y a través del tiempo yo no hago ninguna actividad para poder volver otra vez a ejecutar un riesgo, perdón, a poder controlar un riesgo. Entonces, la idea es que cuando tú levantes actividades, por favor, hazlas, hagan seguimiento y haz que la gente, ella misma monte la actividad para que ella misma esté convencida de que lo tiene que hacer. Cheques, tienes que chequear en esas sesiones de seguimiento que haces con los líderes, tienes que chequear esa actualización o si definitivamente el riesgo ya no es, porque es que tú tienes, o el control cambió y de pronto le está funcionando a alguien otra cosa, porque en esa actualización o ese tiempo que tú dejas, se puede desactualizar y la gente va perdiendo esa cultura de riesgo. Y una última y que me parece supremamente importante es evaluar. Tú tienes que evaluar los controles. Y normalmente yo los hago anualmente, pero tú lo puedes hacer en el tiempo que tú quieras. Lo más importante es que cuando tú digas, el riesgo no se está materializando, perfecto, ven, pero el control sí está siendo efectivo. No, pero no se ha materializado, sí, pero el riesgo sí está siendo efectivo porque de pronto estás desgastando a la gente montando controles y el riesgo de pronto o es mínimo o definitivamente ese control no era o definitivamente ya no sirve para nada ese control porque acuérdense que el mundo está cambiando muy rápidamente. Teniendo en cuenta estas buenas prácticas, yo creo que de pronto esto es lo que me ha funcionado para montar ese modelo de riesgo. Y entonces ya llegamos al final, donde ustedes me hacen las preguntas o si tienen alguna pregunta, traté de moverme lo más pronto posible. Sin embargo, pues el tiempo apremia y es corto. Me gustaría saber si tienen en algún momento algunas preguntas. Ya, dejo con tus manos las preguntas. Muchas gracias, Álvaro. Acabaron de hacer una, Mónica Ramírez. ¿Los modelos para Excelente. gestionar los riesgos son similares? ¿Los modelos para gestionar los riesgos son similares? Sí, señora. Cada modelo está basado en alguna metodología específica. Cuando yo hablo de modelo, estoy hablando de lo que yo estoy implementando en una empresa. No hablemos de una ni certificación ISO 31000, ni el DAF, ni nada, porque eso son técnicas o herramientas. Cuando yo hablo de modelos, yo digo es, este modelo que yo estoy implementando en una empresa de salud puede ser igual a una empresa de tecnología y entonces yo le puedo confirmar en lo profundo y en las bases sí. Lo que pasa es que el modelo en cada una de las empresas empieza a variar cuando tú la identificación, que es el primer paso, bueno, no es el primer paso, es el segundo, pero la identificación tú la haces de acuerdo a la cultura de la empresa, en la experiencia de la empresa y en algún momento el tipo de profesional que tú tienes en el proceso, porque de acuerdo a cada proceso, a cada profesión, a cada profesional o a cada experiencia de ellos lo manejan de una manera diferente y nosotros debemos tener la competencia, la capacidad de afrontar cada una de esas etapas de una manera diferente o una técnica diferente para poder enamorar a cada uno de los colaboradores y poder que ellos le suministren la información y no sentir ese rechazo. Entonces, la respuesta es, todos los modelos deben tener como unos mínimos pasos, pero si realmente lo que necesitamos es garantizar que al final yo pueda tener un modelo ajustado a la empresa, a la cultura de la empresa. Bueno, te hace otra pregunta Miriam Uribe y dice, tú mencionaste algo muy común y es la confusión al denominar los riesgos, que no se debe confundir con las causas, las amenazas o las consecuencias. ¿Podrías dar algunos ejemplos para dejar esto más claro? Total. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento mi técnica es, para darle respuesta a eso, mi técnica es que a través de la entrevista yo voy distribuyendo si es causa, si es consecuencia, y yo los voy llevando a la entrevista para que ellos, a través de ese, digamos, de ese ejercicio, ellos vayan aprendiendo la técnica que uno pueda manejar para poder levantar riesgos. Pero yo lo que trato de visualizar con esos bloques es la figura que les mostré en la diapositiva que es muy diferente el riesgo al impacto, al evento y a la consecuencia. Creo que espero haya resuelto la pregunta, Sonia. Gracias. Bueno, hay otra pregunta de Margarita, dos preguntas realmente. Una es, ¿cómo redactar un riesgo al momento de documentarlo en la matriz? ¿Debe siempre ir con con la palabra pérdida de? Esa es Pues una. mira, yo te voy a contestar, sí, yo voy a contestar de una vez esa. Yo ahí sí no puedo decirte
cómo redactes un riesgo, porque es que imagínate que me ha funcionado algo, o bueno, más bien, he cometido algunos errores en mi vida y es que cuando yo redacto un riesgo de una manera para la persona de pronto, para una persona, pero para la otra, el proceso siguiente puede ser una causa. Y entonces uno dice, ah, pucha, es que lo que pasa es que cuando en la forma en que yo lo redacté, suena de que tú no estás haciendo las cosas y de pronto en algún momento eso puede sonar a causa de otra. Yo no te puedo decir cómo se redacta un riesgo específicamente, lo que la norma te dice sí es que cuando tú redactes un riesgo, trata de redactarlo de una forma comprensible y que tú puedas identificar cuáles son, por lo menos, una causa, una consecuencia y quiénes son los actores que se están modificando. Con eso yo te puedo dar la gran ayuda. Yo no te puedo decir cuál es la mejor redacción del riesgo porque no la he encontrado y todavía sigo aprendiendo por la pregunta. ¿Y cuál es la segunda? Y la segunda de Margarita es, en la matriz de oportunidades, ¿qué debe contener como factor diferenciador la matriz de riesgos? No sé si entendí la pregunta, pero cuando yo hablo de una matriz de oportunidades, yo estoy hablando de esas cosas que yo puedo potencializar para que yo pueda avanzar o más rápidamente o obtener mejores resultados. Si partimos de ese lado, yo puedo que en el momento de redactar la oportunidad, yo la puedo calificar para que me quede dentro de la matriz con unas características que me digan si yo genero esa oportunidad, me va a generar un impacto bajo, medio o alto. O definitivamente yo tengo y eso me parece importantísimo, yo tengo la posibilidad de potencializar eso, porque si yo tengo la oportunidad de potencializar, porque me dices, lo que pasa es que el mercado internacional es una oportunidad, sí, listo, pero tú no tienes cómo potencializarla, pues no la coloques en la matriz. Coloca primero las que son coherentes y las que son de tu sector, perdón, y tu empresa. Y segundo, califícala con una variable que te diga si es o no es posible que tú las puedas potencializar. De acuerdo a eso y al impacto, en algún momento tú vas a poder garantizar si eso es una muy buena o definitivamente es muy baja oportunidad. Creo que traté de explicarla, dar la respuesta como la entendí. ¿Listo, Sonia? Hay otra de Mónica Ramírez. ¿Qué opinas de la metodología RISICAR? No, discúlpame, no la conozco y lamentablemente no sé en qué sector de pronto pueda estar. Yo estoy, mi mayoría de tiempo está en el sector salud y en el sector de tecnología. Lamentablemente me dejaste una tarea, me la voy a llevar como tarea porque me voy a leerla, porque realmente no la conozco. Discúlpame. Bueno, otra pregunta de Lisette Ramírez. ¿Cómo volver la metodología de riesgos parte del día a día en una Ah, organización ya. y que no sea Listo, listo. realizada solo por cumplimiento para una auditoría? Sí, perfecto, listo. Mira, lo primero y esta pregunta es de verdad que te agradezco la pregunta porque esta pregunta es una de las conclusiones del webinar de hoy. Y es, cuando yo monto un modelo de gestión del riesgo, no lo monto primero, no lo voy a montar solo. Yo tengo que convencer a los líderes del proceso y más aún, yo tengo que generar esa cultura en el colaborador. Cuando yo hablo del colaborador, estoy hablando de esas personas operativas que están haciendo el día a día el trabajo, pero que en algún momento nunca se sientan con uno cuando uno hace un taller de riesgo, pero yo necesito garantizar y enamorar a esas personas desde abajo. Cuando yo empiezo a generarle esa cultura a la gestión del riesgo, pero no hablemos de gestión del riesgo, cuando yo le genero esa cultura de prevención a las personas que están en la parte productiva y ellos mismos hacen que el líder de proceso mueva estadísticamente el tema de la matriz de riesgo o la identificación de los riesgos, es cuando realmente para mí eso ya tienes más del 50% de avance en la cultura. Y en la otra partecita es trata de garantizar que el líder o el director o el gerente o la junta esté enterada de todos los avances positivos que tú, referente de riesgo, estás proveyendo, porque es que me ha sucedido que cuando yo monto un modelo, el gerente no se da cuenta de todas las actividades, todas las tareas y todas las buenas cosas que uno hace. Cuando yo estoy tratando de que vender el modelo, estoy tratando de que el gerente se dé cuenta de que el modelo de riesgo le ha funcionado a los líderes y a través de eso ellos han podido cumplir más eficaz y eficientemente los objetivos. Creo que eso para mí son las dos más grandes estrategias para que eso no se vuelva solo un cumplimiento de ley.
Gracias, Álvaro. Y te hago la última pregunta, pues para cerrar, de Margarita, y la pregunta es, ¿en la matriz de riesgos siempre debe existir un control inicial o básico y un control posterior? Pregunta, cuando yo hablo de control, y quiero contestarla de esta manera, cuando yo hablo de un control, el concepto de control, mira que no lo tengo acá, pero vamos a definir el concepto. El concepto de control es algo que yo pueda hacer para que ese riesgo no se me materialice. Y entonces la pregunta es, cuando tú hablas de un concepto, de un control inicial y un control final, es porque en algún momento cuando tú montaste el riesgo, lo identificaste, montaste un control y después evaluaste ese riesgo y después evaluaste ese control, no te funcionó y tú vas a montar otro control o lo vas a modificar. Esto es lo que yo te pregunto de la metodología, porque cuando tú me hablas de un control inicial y un control final, aparentemente me estás hablando de que tienes dos controles. El primero no te funcionó y tú tienes otro que tienes que montar. Yo definitivamente no creo que de pronto la tarea sea montar un control y después montar el otro. Si es así, yo preferiría darte el consejo de que montes el primer control y tienes que evaluar constantemente o un poco más seguido si definitivamente el control era o no era. Si no, no tienes que hacer un control adicional, sino lo que tienes que hacer es modificar este control, porque seguramente en algún momento lo pusiste, modificarlo atenuando lo que de pronto faltó evaluar dentro de ese control. Porque cuando uno monta un control, créeme que uno lo monta por algo. Muy seguramente el alcance de ese control o la metodología de ese control no funcionó. Yo te doy el consejo es de que modifiques ese control y lo sigas dando. Si definitivamente después de modificar el control no te salió, ahí sí, por favor, cámbialo o corrígelo o quítalo y pon otro. Pero dos controles no deberías de tener. Listo, Sony. Listo, Álvaro, con eso ya cerramos. En este momento yo les agradezco también muchísimo toda la asistencia, las preguntas, que al final yo sé que en algún momento cuando estábamos en el recorrido de el conocimiento, de pronto estábamos súper concentrados y que al final salieron todas las preguntas buenísimas. Con muchísimo gusto estoy para servirles y gracias y espero que tengan un muy feliz fin de semana y espero, Sony, que me vuelvan a invitar. Estos espacios me gustan muchísimo. Si ustedes me quieren colocar en el chat qué otros temas les gustaría que de pronto trabajemos. Me fascinaría muchísimo porque todo esto a mí me encanta. Me encanta compartir la información, me encanta compartir con ustedes que en ambas vías aprendemos. Entonces, estoy atento a cualquier necesidad que ustedes tengan. ¿Listo? Muchísimas gracias, muy amables.